al inicio, esta noche hablamos del controvertido contrato que ha firmado el Estado Dominicano con la firma Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodom. Mis invitados de esta noche son el diputado Luis Enríquez Beato, que además es vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, y Tobías Crespo, parte de esta familia, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, ambos con vasta experiencia sobre el tema. Analizamos los términos del convenio suscrito entre el Estado y Aerodom. Como tengo dos partes de oposición, vamos a tener las palabras que tuvo aquí en CDN, en Despierta con CDN, la directora de Aerodom, Mónica Infante, donde ella hablaba sobre las bases del acuerdo entre el gobierno y Aerodom y daba sus formas. Se refirió a los términos del contrato, diciendo que todo lo que se hizo era porque lo permitía el contrato y que habrán grandes beneficios para el Estado Dominicano y para los pasajeros, extensiones del Aeropuerto de las Américas y otros aeropuertos y la construcción de una nueva terminal, y que el aumento de la tarifa, al que se le ha dado mucha publicidad, un poco más de 100 pesos, es porque había que hacer un ajuste por inflación. Bueno, sorpresiva, hemos conseguido también, todavía yo, andar con el contrato arriba. Veo que ustedes vinieron armados. Sí, sí, Luis yo llegué Enrique, con mi contrato y veo Crespo, que todavía llegó también con el contrato y los anexos. Con algo más. Tiene la mitad de los anexos, porque los anexos son más amplios. Son bastante. Sí, hemos estado estudiando ya. ¿Qué opinan ustedes de la firma del contrato de concesión por 30 años que ha hecho el Estado Dominicano con Aerodom? Mira, lo primero es que el contrato, la renovación de ese contrato no le tocaba a esta gestión. ¿Por qué? Porque es en el 2030. Pero permitía el contrato viejo que se hiciera no una adenda, pero que se modificara. No lo permitía. Voy a entrar a una ley que aprobaron hace 3 semanas que también fue sin consenso. Entonces, 7 años antes decide el presidente Luis Abinader renovar un contrato que no le toca ni a la gestión de él ni a la próxima, sino en el 2030. Es decir que 7 años antes. Segundo, ese contrato que tanto se dijo que había sido leonino, precisamente quien lo firma es el padre del presidente de la República, José Rafael Abinader, Milagros Ortiz Bosch, Ramón Alburquerque, Chu Vázquez y todos los diputados del PRM. En el año 98, Leonel Fernández solamente tenía un senador. El mismo Ramón Alburquerque le quitó la responsabilidad a Leonel Fernández de ese contrato cuando dijo recientemente que en el Senado, que fue ellos que lo trabajaron, todos, la única que no votó fue Ginette Burnigar, ellos hicieron 27 recomendaciones, que en la ley que pasó hace 3 semanas no nos permitieron a nosotros hacer ninguna, y que de esas 27, el presidente Leonel Fernández acogió 26. Es decir, que quien tuvo la facultad de modificar y de cambiar el contrato en beneficio del pueblo dominicano fueron precisamente las autoridades del PRM. No lo hicieron porque si ese contrato fue malo, ¿por qué se le renueva a la misma empresa? Segundo, es Hipólito Mejía. En el 2002, Aerodom, para ganar la concesión, dijo que no iba a aumentar la tasa, porque este contrato, Yulisa, desde sus inicios, no era 30 años, era 15 años. Fue llevado a 20, luego a 25 y luego a 30. E incluso fue traspasado de manos hacia dos adquirientes. Entonces, ¿quién es que le da las tarifas aumentadas y todas las exenciones fiscales? Hipólito Mejía, 2000-2004. Es decir, estamos hablando de que el presidente quiso endosarle al expresidente Leonel Fernández, porque se refirió al año 99, ¿verdad? Cuando se aprobó ese contrato y el presidente no tenía ni siquiera mayoría, nada más tenía 1 o 2 senadores. En ese sentido, la responsabilidad en el Congreso y luego en el Ejecutivo de todo lo que hizo Aerodom y ha hecho Aerodom corresponde a estas autoridades. Vuelven de nuevo sin estar facultados para hacerlo. ¿Y tú sabes qué hicieron? Llevaron al Congreso una ley inconstitucional que permitía modificar los contratos que no se hayan firmado antes del 2006, que había la ley de compras y contrataciones. Sin escucharnos a nosotros, por encima de la oposición y sin hacer cambios. Leonel Fernández en el 98-99, ¿sabe qué hizo? Creó una comisión de veedores, creó una comisión de seguimiento y lo licitó
lo licitó. Estos ni están licitando, ni han creado comisiones, y muy por el contrario, el contrato que ellos quieren poner ni siquiera hay auditoría. Es un comité de ex oficio y que pueden entrar entes privados. Entonces, en definitiva, ahora Luis Abinader toma un discurso, pero no se recordaba, porque aquí nosotros tenemos que entender que Google nos recuerda todo y que en la Cámara de Diputados y en el Senado las actas están ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiere Luis Abinader al final con este contrato, Yulisa? Para pasarle la palabra a mi colega y aliado, mi amigo Luis Enrique, es recibir 775 millones de dólares, que ya lo recibió. Eso hay que investigarlo. Es decir, el presidente... ¿Ya lo recibió? Sí, se dice que ya eso se recibió, y adelantos, sin haber pasado el contrato por el Congreso y sin haber aprobado la ley de ingresos y gastos. Ellos quieren... ¿Esa información está confirmada por ustedes? Claro, nosotros tenemos la información, por eso es la rapidez, por eso fue que no quisieron que se viera el contrato, pero definitivamente tuvieron que mandarlo al Congreso. Entonces, la ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ley dice que es modificar los contratos antes del 2006. Nosotros no podemos legislar hacia atrás. Las legislaciones son para el futuro. Segundo, tú no puedes darle derechos, ¿verdad?, a un adquiriente donde ya hay una ley de compras y contrataciones. Está bien que en el 2006 no había ley de compras y contrataciones, pero ya la hay. Ya hay una ley de alianza público-privada que establece la licitación. Entonces, el gobierno no quiere transparencia. Todo esto se ha hecho opaco. Y en definitiva, ¿qué es lo que quiere? Recibir 775 millones de dólares en este año para la reelección presidencial. Y tú sabes qué es lo peor. Nosotros recibimos en esta semana, Yulisa, al ministro de Hacienda. Y en el presupuesto ya están los 775 millones como ingreso, pero siguen los mismos préstamos. 53 préstamos de 9,000 y pico de millones de dólares más la colocación de bonos. Y ellos están poniendo, Yulisa, un absurdo, que van a ejecutar todas las obras que el presidente anunció en ese discurso. La República de Colombia, los pasos a desnivel, el túnel que va en la 27, que eso desde que yo era director de tránsito. ¿Tú sabes qué van a hacerlo? En un año, todos los gastos, estamos hablando como contable, débito y crédito, ¿verdad? Todos los ingresos que van a percibir el Estado por Aerodón, 775 millones de dólares de un fuetazo, como dicen, lo van a gastar en un año. ¿Pero en cuál año? En el año de la reelección. Pero Sí. Quizá la coyuntura no sea culpa ni siquiera del presidente ni de la oposición. Es un año de reelección, Bueno, y el dinero lo van a recibir en un año pero de a él no le política. toca. Lo que pasa es que este es un gobierno que improvisa en políticas públicas, que improvisa en la administración del gobierno y de los programas que va llevando a cabo, pero en estos casos no está improvisando. Nosotros advertimos al país cuando estábamos estudiando la ley de concesiones, que es una ley provisional. Se utilizó el Congreso para darle la oportunidad a que el presidente de la República, que el gobierno pueda, de manera discrecional y de grado a grado, pueda negociar las concesiones que hasta el 2006 el Estado Dominicano había suscrito. Ahora con el tema de los aeropuertos, con Aerodón, pero también están los temas de aeropuertos y otras concesiones más que se dieron antes de la ley de compra y contrataciones. Entonces, frente a qué estamos, a que el gobierno, de manera muy planificada, está utilizando el Congreso primero para que obviemos el cumplimiento de la ley de alianza público-privada que establece un procedimiento para las concesiones. Nosotros nos opusimos, ahí no hubo ningún tipo de vista pública, nadie opinó, las observaciones que hicimos como oposición no fueron tomadas en consideración. Inclusive hay acta ahí donde de manera abrupta terminamos muchas de esas reuniones de la Comisión de Hacienda. Y bueno, y aquí está. Y hasta nos retiramos. Y hasta nos retiramos. Y consideramos que inclusive el informe de la Comisión de Hacienda es favorable para la ley provisional de las concesiones. Es legal, pero es ilegítima, pues no contó con el consenso político necesario ni con las ponderaciones correspondientes. Entonces, aquí llegó lo que nosotros estábamos anticipando, el contrato de Aerodón. ¿Qué era lo más transparente? Ya, por ejemplo, nosotros hemos dicho en diferentes oportunidades que el discurso de la transparencia a este gobierno, el presidente Luis Abinader, sencillamente con la firma de este contrato, se cayó. Se cayó porque lo más transparente hubiese sido era respetar el procedimiento que establece la ley de concesiones, que es la ley
4720 sobre alianza público-privada y llamar a un proceso de licitación pública nacional e internacional. ¿Con qué nosotros podemos medir de que verdaderamente las cláusulas que están aquí establecidas son beneficiosas para el gobierno y para el país y que realmente se negociaron mejores beneficios? ¿Por qué? Porque se reunieron la Comisión Aeroportuaria, el presidente y los funcionarios con la empresa. ¿Cuáles fueron las evaluaciones que se hicieron sobre el cumplimiento o no de esta empresa con el país, con el contrato que vence en el 2030? No sabemos. Pero además también, nosotros hemos visto aquí también que el presidente plantea que hay 775 millones de dólares para ser invertido en varias obras. Eso es, como yo digo, el cuento del espejito por oro. Nos presentan espejitos, pero no llevan el oro. ¿Qué dice el contrato, por ejemplo? Que lo hemos estado leyendo. Y párrafo por párrafo, nosotros empezamos como por eso ya a tener una serie de encuentros para nosotros, en defensa del patrimonio nacional, en defensa de lo que es la institucionalidad de la República Dominicana. Nosotros vamos a seguir defendiendo esto porque sencillamente el presidente también vuelve al faltar el respeto al Congreso Nacional, porque envía una enmienda al proyecto de presupuesto del año 2024, cuando todavía los legisladores estamos estudiando un proyecto de contrato de Aerodón que envuelve 775 millones de dólares que van a ser, si es aprobado finalmente por el Congreso. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo puede incorporarlo, por ejemplo, en un proyecto de presupuesto, le falta respeto a la independencia del Poder Legislativo. Algunos representantes del gobierno que estuvieron conversando con nosotros sobre este tema explicaban, el presupuesto es proyectado. Y todos los gobiernos saben y han hecho lo mismo, de que se presupuestan los ingresos que se prevén recibir a lo largo del año que va a cubrir ese presupuesto. Si se prevé que los 700 millones de Aerodón, 775 millones de Aerodón, ingresen dentro de ese tiempo, hay que ponerlo en el presupuesto. No, pero no puede hacerlo. Porque se supone que él debe proyectar en función del compendio de leyes que están aprobadas. Sí, pero y si entiende, por ejemplo... No pueden contemplar que la ley se va a aprobar antes de que entre en vigencia ese presupuesto. Lo puede someter dentro del presupuesto, quizás una derogación de una ley o la aplicación de una tasa o un impuesto nuevo dentro del presupuesto de la ley. Pero en este caso no es así. Ellos están mandando una adenda dando por hecho de que ya esto está aprobado. Mira cuál es el tema. ¿Qué es primero, el presupuesto o el contrato? Primero, el presupuesto original que mandaron en octubre no tenía el contrato. No tenía el contrato, pero tenía el monto. ¿De dónde viene la desesperación? Eso dice... ¿El presupuesto de octubre tenía el monto? No tenía ese. No tenía. Eso fue un presupuesto reformulado y modificado en 22 artículos para adecuarlo. Pero no importa, es verdad que tú vas a recibir los 775 millones dentro de ese presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que no convence y lo que va a utilizar el presidente Luis Abinader para la campaña? Que han puesto todas las obras en ese presupuesto en un año. ¿Cómo tú crees que obras? Mira, este gobierno tiene 4 años tratando de terminar un pedazo de metro del 9 al 13 a lo Alcarrizo y todavía no lo han terminado. Le va a pasar a la próxima gestión. Este gobierno tiene 4 años aquí en el 9. Sí. Haciendo un tapón en el 9. 4 años tiene el ministro de Obras Públicas en el 9 y no ha podido terminar esa obra. Entonces, ¿cómo tú me pones todos los gastos correspondientes a 775 millones de dólares en un solo año para todas esas obras? ¿Quién la va a ejecutar? Eso es ilógico, eso es una burla, eso es lo que significa. ¿Qué nos respondió el ministro de Hacienda? Pero a mí me conviene, si no se gasta yo tengo esos chelitos ahí. Es decir, ¿para qué tiene esos chelitos? Para la reelección del presidente de la República. La respuesta fue clara. No, y el excedente de recursos que tiene este gobierno, en tesorería, los tienen colocados en el Banco de Reserva, el cual lo está colocando en bonos para tener una abultada inversión y también beneficios. Por eso ustedes que el Banco de Reserva, por ejemplo, presenta beneficios, pero es sobre la base de los recursos que tiene el gobierno de tesorería y que no han podido invertir porque por producto de la falta de efectividad en la implementación de las obras o de la ejecución del gasto. Entonces, todo este excedente lo envían al Banco de Reserva. Estamos frente a
a un contrato que ha sido muy bien planificado. El día 20 llega el contrato y el 21 llega la adenda del presupuesto incluyendo el contrato. Es una falta de respeto. Hablemos de la del Poder parte Legislativo. gerencial que les toca a ustedes como legisladores en el Congreso. Si la oposición completa está en contra de que se apruebe el proyecto de Aerodón, el contrato, y de que la ley ya se aprobó de concesiones. La ley provisional, la ley transitoria. Y nadie se imaginó por qué concesiones. se estaba sometiendo a la ley. Sí, todos. Claro, nosotros lo sabíamos. Pues le metieron un gol a ustedes. Nosotros hicimos la denuncia. No, nosotros tomamos 3 turnos. Yo creo Claro. que te lo envié. Nosotros tomamos 3 turnos y dijimos primero que la ley era inconstitucional. En el hemiciclo. Que no, en el hemiciclo. Porque en comisiones no nos permitieron ni siquiera convocar a los... ¿Por qué? Porque tenían un gato entre macutos, tenían esto. No había transparencia. Entonces... tomamos turno en la comisión, no se nos escuchó, no se convocó a nadie y con los votos que tienen ahora una mayoría, ¿verdad?, con unos nuevos aliados, pasaron esa ley de manera muy, muy pírrica. Pero ellos en el día de ayer también, que estábamos con el ministro de la Presidencia, que fue quien lideró toda esta negociación, estuvo con nosotros, con el Departamento Aeroportuario, Obras Públicas, la Junta de Aviación Civil, pues dijeron que ellos tienen los votos. Parece que hay buena cosa con Aerodón. Bueno, pero nosotros establecemos O sea, que tienen los votos para que pase la ley definitiva y para que pase el contrato. Ellos están suponiendo que tienen los votos porque entienden que es una... Esta es una porque ley entienden ordinaria. que les conviene, que es una ley ordinaria, pero esto es una ley Esto es un orgánica. contrato. Es orgánica. Esto es un contrato, pero que enajena bienes. Compromete patrimonio. Compromete patrimonio, por lo tanto, entonces, la mayoría que tiene que votar es una Debe ser mayoría calificada. Por lo tanto, ellos están calculando un escenario, pero nosotros como oposición estamos... que es lo que establece la ley en cuanto a la conducción, cuando lo que son leyes orgánicas y lo que son leyes ordinarias, y este contrato, que al aprobarse y conocerse en la Cámara de Diputados, es un contrato ley, pues entonces tiene la categoría, entonces, porque enajena bienes y afecta renta, es una ley orgánica, por lo tanto tendrá que contar con el consenso de todas las bancadas, que en este caso, por ejemplo, la bancada del PLD y de la Fuerza del Pueblo, entonces tenemos el poder del veto en la Cámara de Diputados. Hablemos de los aspectos técnicos del contrato que ustedes han observado. ¿Cuáles son los aspectos que entienden ustedes que no debieron darse bajo ninguna circunstancia en la concesión de este contrato por 30 años? Bueno, por un lado está el aumento de la tarifa de manera gradual. Pero Incluso, el ajuste por inflación, ¿es legal o es ilegal? el ajuste por Lo inflación planteaba el Son dos contrato cosas, anterior. es diferente. Una cosa es el aumento de la Tienen tarifa aumento de tarifa, tienen también aumento por el ajuste por inflación. y también... Dice la directora de Aerodón que lo que se hizo fue un ajuste por inflación. No, ¿Es pero- cierto o no? No. Mira qué pasa. Este gobierno le niega a los trabajadores en el presupuesto de ingresos y gastos, y nosotros desde la Fuerza del Pueblo hemos estado reclamando el ajuste por inflación de más de 600,000 trabajadores que tienen una línea base, y la ley, el Código Tributario ordena un ajuste por inflación para los trabajadores. El gobierno se está quedando con 16,000 millones de pesos de los trabajadores de la República Dominicana Que se derogan todos los años. por no ajustarlo a los 44,000 que es la canasta básica. Sin embargo, Aerodón, que es un extranjero que no representa los intereses de esos trabajadores, el gobierno le autoriza ese ajuste por inflación. Entonces, es más importante un inversionista extranjero para darle el ajuste por inflación, aunque esté en el contrato, que es un contrato, que una ley que beneficia a cerca de más de 600,000 trabajadores, y el gobierno no lo ajusta. Todos los años se está dejando de cumplir la ley del ajuste por inflación. Entonces, le da la concesión, pero no solamente eso, en los detalles que hay en este contrato y en sus adendas, se establece que Aerodón no paga impuestos, no tiene reducciones en todo. Es decir, que lo que ellos atacaban del contrato anterior, que vuelvo y repito, fue en el 2000-2004, que en ese decreto de Hipólito Mejía se le dan todas esas exenciones, hasta de la ganancia de capital, siguen estando en este contrato. Entonces, la pregunta que uno se hace, Yulisa, si el presidente dijo que esa empresa, que el contrato era leonino, y fueron ellos que lo hicieron, los mismos protagonistas, pero hoy en el siglo XXI, que mira que coincide con el nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces, que no hicieron las inversiones. ¿Quién te dice a ti que la van a hacer si tú le estás dando
a los mismos concesionarios lo que tú estás diciendo que no cumplieron. Es como que... ¿Cuáles son las inversiones que no se hicieron? Es como que tú digas que ellos iban a invertir en 6 aeropuertos. Dice la directora de Aerodón en Arroyo Barril también iban a invertir. CDN, que ellos han cumplido con la totalidad, inclusive de los 7 años que faltaban en la inversión que se habían comprometido en el contrato. Nosotros pedimos en el día de ayer que Obras Públicas nos enviara las inversiones a los cuales Aeropuertos Siglo XXI se comprometió. No nos las han enviado. Le pedimos los flujos de pasajeros y la proyección del 2023 al 2030, los 7 años que faltan por terminar el contrato, porque con ese monto se hacen gran parte de las inversiones anunciadas. Tampoco nos las han enviado. Es decir, que ¿quién te dice que van a hacer esto? Es como que nosotros ahora, tú sabes que Aerodón, el presidente trató de tumbar el Intran Gate, y con el Intran Gate tumbar el tema del acuario, el Intran Gate. Intran Gate. Sí. ¿Qué es eso? El escándalo del Intran. Entonces, el escándalo del Intran, para tratar de sacarlo del acuario, lo del acuario y lo de Promutim. Tú te ríes, pero es así. Alguien me dijo los Hochi Leaks. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el presidente, queriendo ser más listo de la cuenta, quiso endosarle a gobiernos anteriores lo de Aerodón y le salió el tiro por la culata. Es como que tú me digas a mí ahora, después que nosotros analicemos el contrato o que se investigue el Intran, tú vuelvas a poner las autoridades que estaban antes, ¿verdad? Y le dé el contrato a la misma empresa que estafó. Es lo mismo que está haciendo el presidente con Aerodón. Dijo que no cumplió, que el contrato era leonino, que no invirtió, que estafó al Estado y se lo está dando a la misma empresa que estafó. Claro. Entonces nosotros esperamos que en el Intran vuelvan las mismas autoridades y que se le dé el contrato del sistema inteligente de tráfico a la misma empresa que engañó a todo el mundo. Claro. Es lo mismo. En los artículos 6.2 se establecen, por ejemplo, lo que son las tarifas, y hay tan solo, te voy a leer, por ejemplo, la del 6.2, mira, hay tarifas, por ejemplo, para cobrar... por ejemplo, lo que tiene que ver con las tasas aeroportuarias, que es de 18.42, pero esa misma tasa también tiene un ajuste por inflación. Pero también cargo por manejo de equipaje, que también es una tarifa también, por las libras transportadas, y eso ya son aeropuertos de carga, y también la misma carga también de la maleta, que por las libras también tendrán que pagar también una tarifa también. Y otras, por ejemplo, en el artículo 6.2.3 se plantea el ajuste tarifario por inflación para el 2023 y para el 2024. O sea, nosotros estamos frente, por ejemplo, a un contrato que le da y le otorga muchas facilidades y que le garantiza a Aerodón, como antes no, le garantiza el equilibrio económico, pero no garantiza, por ejemplo, una participación igualitaria en lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando la proyección de entrada de pasajeros y de cobro de la tarifa esté por encima de lo que hayan proyectado, de dividir 50-50, lo que establece es un 10% para el Estado y un 90% para la empresa. O sea, los beneficios de Aerodón son 90% para la empresa, 10% por ejemplo, para el Estado Dominicano. ¿Qué pasa? Se habla mucho de los puntos de equilibrio, y se habla mucho, por ejemplo, de los peajes sombra, a propósito del mal llamado peaje sombra. Aquí hay un peaje sombra, pero bien grande. ¿Hay un peaje sombra en el contrato de Aerodón? El punto de equilibrio, bueno, si lo que yo proyecto queda por debajo, por ejemplo, yo te compenso como Estado. Ahora, si lo que proyectamos queda por encima de, por ejemplo, si proyectamos $100 que van a ingresar y ingresan 150, entonces yo tendré que darte una tarifa compartida. O sea, no la totalidad. No la totalidad, en función de un 10% de la diferencia. Le llaman eso el equilibrio económico. Por el equilibrio económico para compensar a la concesionaria. Pero cuando falta. Cuando sobra, cuando es un excedente, entonces la participación es solo un 10% no del la excedente. Totalidad. Pero cuando falte, el Estado le compensa todo lo que le falte. Le compensa la totalidad. Total. Ahora, cuando sobra, entonces, si sobra, por ejemplo, inclusive yo poner un ejemplo bien práctico ahí, de que sobran, por ejemplo, se establecieron 100 pesos como proyección, pero se recaudaron 40, entonces la concesionaria tendrá que pagarle un 10%
del excedente, sería 40. O sea, será del excedente, en el excedente entonces no compartimos igual, pero en las pérdidas entonces yo tengo un garantizar el equilibrio económico. Yo te voy a leer, y me permite leer el público, todo lo que son las exenciones para Aerodón. El nuevo contrato otorga exenciones en las inversiones realizadas por personas físicas o jurídicas de la concesionaria, títulos de accionista, bonista, prestamista, incluyendo instituciones bancarias, en los intereses, dividendos, importación, todo. Te puedo ayudar, ellos no van a pagar un centavo de nada. Impuestos, ni de arbitrios, ni de tasas, de impuestos sobre la renta, ninguna modalidad. Pero, el pago de dividendos, los intereses por comisiones financieras. ¿De dónde? Todas esas exenciones están establecidas. A la importación, todos los equipos, materiales, está ¿Puedes leer el texto completo de cuáles son las cosas que no van a pagar y que quedarán como exenciones? Esas son todas. Bueno, pero para que la gente que está en su casa se pueda entender cómo es que se está diciendo que no van a pagar impuestos, porque justamente ayer he escuchado a un economista muy importante hacer el vaciado, el análisis de todo lo que ha pagado Aerodón en impuestos, y habla de cientos de millones de dólares. Bueno, pero lo que tiene el contrato como exención no paga impuestos, es decir... ¿Cuáles son las exenciones? Te la voy a listar una por una ahora mismo. Dame un segundo, ¿verdad? Aquí están las exenciones, dice de manera detallada. El nuevo contrato otorga exención para las inversiones realizadas por personas y física jurídica a la concesionaria, a título de accionista, bonista, prestamista, incluyendo instituciones bancarias aprobadas por la Junta Monetaria, en lo que se refiere a percepción de intereses, dividendos, importación de estos capitales o su exportación y sus intereses o dividendos. Eso por un lado. Libera a Aerodón de la aplicación de las retenciones de impuestos sobre la renta en ninguna de las modalidades al momento de realizar pagos por dividendos y o intereses, comisiones financieras u honorarios asesores, técnicos y financieros relacionados con los nuevos financiamientos otorgados a través de la concesionaria o con la terminación de los financiamientos existentes. Los privados no gozan de esos privilegios, los que están actualmente. Aerodón también estará exento del pago de impuestos de importación y del ITEVI a sus importaciones. Es el convenio realizado... De cualquier cosa que importen. De cualquier cosa que importe. A financiamiento actual, el futuro o cualquier refinanciamiento de la deuda actual totalmente exonerado. La excepción de equipos y materiales de construcción incluye a los contratistas, a los subcontratistas de la concesionaria, que gozarán además del mismo régimen de admisión temporal de los 4 años, durante el cual podrán importar al país cualquier equipo o maquinaria y sin el pago de ningún dividendo. Y ayer adicional, ¿tú sabes qué permiten ellos? Que los subcontratistas que están debajo de ellos, aún se vence el contrato en el 2060, si es que se aprueba, pueden ellos dar las concesiones y seguir recibiendo, entonces aún estén más allá de ese plazo. Los impuestos que se pagan son los impuestos que están cargados en los valores propios de las operaciones que pagan los pasajeros. Correcto. O sea, los impuestos los pagan los pasajeros, no lo paga la empresa. Así es. Claro. Y en este caso le están haciendo una exención de impuestos. Y están vendiendo como que son los impuestos que ellos tienen que pagar. De todos los impuestos. Pues se le decía ahorita a Tobilla que podíamos resumir diciendo que todos los impuestos, por ejemplo, mira, el de los combustibles, por ejemplo. Tenemos que hacer una pausita que va a ser breve. Vamos a hacer una pausa para que ustedes tal vez puedan resumir este tema de los impuestos, porque dentro de todas las críticas que se han hecho, esa ha sido la más contundente, porque la gente dice, bueno, pero ya salimos del peaje sombra de Samaná. Hemos tenido el tema de si el 97.3 de la Barrick, y ahora ustedes dicen que hay un peaje sombra en Aerodón. Llamado punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Y que además no van a pagar impuestos por nada. Ni siquiera por el anticipo, ni el 30%, ni nada por eso. No, y además también ata al Estado a que no pueda haber ningún tipo de legislación durante el periodo de la concesión. Que les contradiga. Que les contradiga o que le aumente algún impuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan resumir esta parte del contrato y regresamos. Regresamos a 55 minutos. Esta noche hablamos de los términos del convenio suscrito entre el Estado Dominicano y Aerodón. Tenemos diputados de diferentes bancadas. Ya hemos tenido en CDN a la directora de Aerodón, que ha defendido y ha expuesto sus argumentos como buenos y válidos, que fueron utilizados por el Estado para renovar este contrato, y no solo renovarlo, sino extenderlo a 30 años más. Hablábamos de la exención de los impuestos y de las tasas. Tú hablabas de los temas... Sí, cuando yo hablaba, por ejemplo, el concepto de pejito por oro, es que, bueno, nos están dando el oro con la construcción de algunas obras de importancia que bien pudieron haberse hecho con recursos propios, pero más sin embargo aquí le estamos dando prácticamente el oro. Por ejemplo, el dominicano tiene que pagar cada vez que eche un galón de combustible una gran alta suma de dinero de impuestos.
que se establece, por ejemplo, para los carburantes. Pero más sin embargo, aquí también ¿tienen combustible con exenciones? Bueno, aquí lo dice, el 8.2.2. El término de este contrato convencional estará condicionado del pago de todo arancel, impuesto, importación y otros impuestos tales como tasa, derechos, contribuciones, recargos diferenciales, arbitrio, presente o futuro sobre la importación y consumo de otro tipo de combustibles, lubricantes y grasas utilizados inclusive directamente en los aeropuertos convencionados en la provisión de servicios de energía eléctrica, soltando las aeronaves. A todo el combustible que ellos van a utilizar está exento de los impuestos que el dominicano tiene que pagar. En cada bomba tienen que pagar por cada valor una gran cantidad de dinero de impuestos para echar un galón de combustible. Sin embargo, esta empresa, entonces, a eso que nosotros le llamamos espejito por oro. Pero además también está fijando, yo entiendo que es una usurpación de las funciones del Congreso Nacional, fijando durante dure la concesión por más de 30 años lo que es la integración de nuevas tasas o de impuestos o de aumento, por ejemplo, de impuestos. Ellos plantean que ya el régimen de impuestos que hay hasta la fecha, con todas estas no puede ser modificado. No puede ser modificado. Entonces, hasta el Estado, por ejemplo, a no poder crear más renta con los 6 aeropuertos por más de 37 años. Mira, este gobierno está utilizando muchos recursos para una propaganda y manipulación. Yo creo que está manipulando hasta la manipulación. Vámonos al aumento de la tasa, como lo dice el contrato. Todo esto es el contrato nuevo, lo que el Estado le cede. Mire que le cede el aumento de las tasas. Las tasas que cobrará el Estado, el acuerdo indica que los ingresos percibidos por el decreto del 2001, es el mismo decreto que se mantiene, no ha habido un nuevo decreto. Se le dejan los ingresos con montos aumentados a Aerodón por la tasa aeroportuaria especializada. La concesionaria recibirá de pleno derecho los ingresos que se deriven de la fijación, aplicación y cobro de la siguiente tasa aeroportuaria especializada mediante el decreto 17201. Detalla una tasa de $18.42 por cada pasajero de entrada o de salida de vuelos internacionales regulares y charter, que incluyen los derechos por servicio de seguridad auxiliar y los derechos de inversión en equipo y sistema de seguridad aeroportuaria. Con el contrato vigente, Aerodón recibe un total de $15.30 por concepto de tasas o tarifa aeroportuaria, más otros $5 por concepto de infraestructura del aeropuerto de Samaná. Ese es el contrato existente. También tendrá los derechos sobre los servicios del manejo del equipaje a razón de $3.11 por pasajero de entrada o de salida de vuelos internacionales regulares o charter. Seguirá recibiendo la tasa por libra transportada, Yulisa, fijada en 0.02 por libra de exportación y de 0.06 por libra de importación. Así también recibirá las tasas especializadas por pasajero que abarque el cargo por infraestructura aeroportuaria y por manejo del equipaje. Además, el aumento se establece un aumento a partir del noviembre de 2024 de las referidas tasas, es decir, que el año que viene vuelve otro aumento, no solamente el de enero, de las tasas basado en el índice de precio al consumidor. Cada cierto tiempo se le permite más un 2.7, aparte del IPC, como proporción de la inflación del 2022, es decir, que la inflación del 2022 la van a arrastrar al 2024. Estas tasas son cobradas por líneas aéreas que incluyen los boletos y pagadas luego a Aerodón. El aumento se reflejará en todos los viajes por avión desde y hacia la República Dominicana, por lo que el país va a perder competitividad. Esos son todas las tasas que el gobierno le permite a aeropuertos dominicanos siglo XXI. Nosotros hemos sostenido también en otra citación, hemos participado. Miren, cuando estábamos en la discusión, en la comisión de Hacienda, cuando discutíamos la ley transitoria, ahí nosotros le planteamos, miren, si ustedes quieren concesionar los puertos, aeropuertos, de manera unilateral, de manera administrativa, creo que eso sería un error. Nosotros lo advertimos como oposición al gobierno, porque tenemos experiencia de Estado. Le dijimos, esta renegociación de contratos, de concesiones, antes del 2006, tiene que ser vista con el gobierno que se instale a partir de agosto de 2024, porque ustedes no quisieron hacer la reforma integral que hay que hacer y que amerita la República Dominicana y esta economía. Y esto tiene que ir, dicen, en ese nuevo gobierno. Y en el ámbito de una discusión, de una reforma fiscal,
para que estas rentas, por ejemplo, estén al servicio de una transformación de nuestra economía, tanto de los aeropuertos, de los puertos, y hacer una discusión amplia de la clase política y la clase económica de la República Dominicana. Hay algo importante en todo esto. Ya veo que tanto los diputados del PLD como los diputados de la Fuerza del Pueblo coinciden en que no están de acuerdo con el contrato que se le ha extendido a Aerodom. Ambas bancadas están en desacuerdo. Ni con el contrato, pero tampoco con haber utilizado el Congreso para liberarse de responsabilidades y entonces estar estableciendo este tipo de contratos grado a grado. ¿Tiene el partido de gobierno la posibilidad de pasar unilateralmente con sus representantes la aprobación de ese contrato? No tienen el poder del veto. Si es una mayoría calificada, como el contrato establece deducción de impuestos, afecta las rentas, se entrega parte del patrimonio, debería tener una mayoría calificada. Es una ley orgánica y nosotros, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, contamos con el poder del veto incluso la ley, ellos la pasaron con una mayoría simple. ¿Y cómo se va a hacer para definir que se necesite una mayoría calificada o que no se necesite? Es que esto afecta a renta. Lo establece la Constitución. La Constitución que es clara. Y si algún ciudadano... Bueno, pero ya pasaron la ley con mayoría... Tanto la ley... Con mayoría simple. Tanto la ley como el contrato. contrato. ¿Cómo se va a diferenciar esto? No, porque la ley podría... es una ley ordinaria. Claro, una ley ordinaria porque no estaba afectando renta. Lo que estaba creando era un marco. Lo que estaba era haciendo una transitoriedad de la aplicación de la ley 4720. Para que la gente entienda, si definitivamente esto se va a identificar como un proyecto que necesita una mayoría calificada o no, o si el gobierno o el partido de gobierno con sus representantes puede decidir que esto pase sin arruga por el Congreso y se aplique lo que está contemplado ahí. Por la forma en que están las cláusulas especificadas en el contrato, esta ley afecta a las rentas, entrega parte del patrimonio y requiere una mayoría calificada, que es un contrato ley, porque el contrato es ley entre las partes. Ahora, tanto en la ley... ¿La presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados están conscientes de que esto es así? Eso lo establece la Constitución. Bueno, parte de la discusión que estamos teniendo ahora expone también el tratamiento de la ley. Pero la respuesta que nos dio nuestro amigo y colega presidente de la Cámara de Diputados fue que cualquiera que vaya al Tribunal Constitucional, que para eso está. Darle más trabajo al Tribunal Constitucional, para eso estamos nosotros los legisladores. Esta es una ley orgánica y es clara que la Constitución establece cuáles son leyes orgánicas, cuáles son leyes ordinarias. Esto afecta a renta. Sí, pero lo que Yulisa explica es que si aún así este Congreso decide pasarla como una ley ordinaria, cuáles son las vías que tiene cualquier ciudadano con un derecho legítimamente protegido, debe ir al Tribunal. El Tribunal Constitucional, pero obviamente que nosotros en la Cámara de Diputados haremos valer harán su trabajo. Claro, para que este despropósito no pase, porque, o sea, no es mandarle trabajo al Constitucional, es que nosotros como Congreso tenemos que interpretar realmente la Constitución y actuar en consecuencia. No porque a ellos les convenga en un momento determinado, porque no tengan el poder del veto, pasar una ley como ordinaria y bueno, y después que vaya el constitucional. No, mira, aquí, no Yulisa, nosotros los diputados de la oposición, en ambos turnos, cuando pasaron la ley, le habíamos especificado a los legisladores gobiernistas del PRM, que fue que votaron por esa ley, que eso pudiera llamarse prevaricación. Ponerse de acuerdo a sabiendas, primero que esa ley era inconstitucional, segundo que no era necesaria y tercero que le transfería al Congreso Nacional una facultad que era de la administración bajo unos contratos que debieron ir a una licitación. Eso es ponerse de acuerdo previo y le habíamos advertido y aún así ellos pasaron la ley. Yo les invito a que vayan y observen las actas que son públicas de la discusión de la Comisión de Hacienda, donde estuvimos discutiendo todos estos temas, e inclusive hubieron reuniones que terminaron de manera exabrupta. Nosotros, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo y el PRD, en un momento determinado, hicimos una rueda de prensa, donde planteamos de que nos íbamos a retirar a la Comisión de Hacienda hasta tanto, por ejemplo, no se consideran proyectos de importancia para la República Dominicana, para los dominicanos, que son los temas, por ejemplo, de la ley que ellos se oponen a conocer, lo que es la eliminación del anticipo, y otro proyecto de ley para la oposición y para el país, para que podamos entonces nosotros seguir tratando los temas de los préstamos,
el tema, por ejemplo, de la importación de contada cero también del azúcar y también de las concesiones. Nosotros hicimos una rueda de prensa en ese momento. O sea, este tema es como consecuencia de toda esa discusión que sostuvimos oportunamente. Por lo tanto, nosotros como alianza opositora, Rescate RD, hemos estado jugando nuestro rol y gracias a ti que nos da la oportunidad de que la gente pueda empezar a conocer al detalle de qué es lo que se trata. Ellos todo lo de España con qué politiquería. Esto no es politiquería. Esto es que sean coherentes, por ejemplo, con lo que habían planteado en campaña, de que con recursos económicos, por ejemplo, reduciendo el gasto público, siendo más eficiente, iban a poder hacer obras, iban a poder desarrollar muchos planes. Más sin embargo, lo que están haciendo es tomando 30.000 millones de dólares prestados sin, a este tiempo, ya él siendo candidato presidencial para un nuevo periodo, no puede exhibir una obra que haya iniciado, que con recursos propios lo haya ejecutado. O sea, más sin embargo, entonces ahora nos trae esto. Nos quiere vender entonces ahora espejitos por oro. Nos hace aprobar una ley transitoria para, entonces, de grado a grado, en un escritorio, sentarse 3 funcionarios, 2 empresarios, y entonces establecer ellos cuál es la regla de juego. Yo creo que no, pero nosotros... los ejecutivos del gobierno, lo dijeron ayer en la comisión, habían estado negociando con Aerodón esto de hace más de 2 años. Es decir, yo creo que desde el inicio del gobierno, y no le habían informado al país. Bien, bueno, gracias a los dos por estar aquí con nosotros, a Luis Enrique Beato y a nuestro amigo Tobías Crespo, parte de la familia CDN, ambos diputados y voceros, uno de la Fuerza del Pueblo, Tobías, y Luis Enrique del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a los dos. Creo que más adelante, cuando se apruebe o desapruebe, pase la ley o no pase, habrá que hacerle una segunda parte, una adenda a este programa. Una adenda de entrevista. Sí. Estamos aquí. Una adenda de entrevista. Con punto de equilibrio y todo. Sí, claro. Parte 2. Gracias a ustedes. Despedimos con nuestro